Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto reencontrarnos acá en Mega TV con los invitados que tenemos todos los días aquí en Conversando la Noche. Hablamos con referentes tanto culturales como empresariales, deportistas, políticos, candidatos. Siempre hacemos una suerte de mezcla de distintos sectores de la sociedad. Hoy quiero que conozcamos juntos a Antonio Bertolucci, joven abogado, descendiente de una familia muy conocida en ese ámbito de la lucha por los derechos humanos también. Vamos a hablar de eso, pero sobre todo saber sus ideas, sus sueños, qué quiere para nuestro país e incluso para nuestra capital, Asunción. Les presento primero esta semblanza y luego conversamos con el abogado Antonio Bertolucci esta noche acá en Conversando la Noche. Antonio Bertolucci realizó sus estudios básicos en Asunción, ingresando posteriormente en la Facultad de Derecho UNA, y en el año 2012, cuando cursaba el tercer año, se mudó al Brasil, donde vivió por 20 años. Se recibió con distinción de abogado en el país vecino en la Facultad de Educación Superior de Paraná. Fue aprobado en el examen de la Orden de Abogados de Brasil, posgraduado en Derechos Humanos por la ABD Const, posgraduado en Ciencias Criminales por la ABD Cons, posgraduado en Derecho Penal Económico, Asociación de Abogados Criminalistas del Brasil, con especialización en Práctica Procesal Penal por el Canal de Ciencias Criminales. En Curitiba, trabajó en varios estudios jurídicos en el sector privado y en el sector público, como el Tribunal de Justicia Estatal, Tribunal de Justicia Federal y en la Policía Civil, cuando finalmente, preocupado con la desigualdad social y la injusticia, decidió fundar su propio escritorio de abogacía, donde realizaría más de 100 procesos pro bono para personas de escasos recursos. En diciembre del año 2021, en viaje al Paraguay, decidió junto a su padre volver al país, de forma a ayudar en la lucha por los derechos sociales de las personas menos favorecidas. Con el fallecimiento de su padre, en enero del 2022, decidió volver al Paraguay en febrero. Actualmente es candidato a diputado por la Alianza Encuentro Nacional. Bien, Antonio, gracias por estar, un gusto recibirte. Mario, el gusto es mío. Para mí es un honor estar aquí en tu programa. Realmente yo veo mucho tu programa, veo mucho las entrevistas de tu programa, siempre me pareció muy interesante, y cuando recibí la invitación, lógicamente no podía negarme al honor de estar en tu presencia y en este programa contigo. Muchas gracias, Antonio. Bueno, hablábamos fuera de cámara. Sí. Y claro, tu padre deja una vara muy alta, un hombre muy reconocido, sobre todo por toda una vida dedicada al derecho y a los derechos humanos. ¿Te influyó mucho eso? Sí, claro que sí. Para la decisión de candidatarme a diputado, justamente eso fue, yo creo que algo que pesó mucho en la balanza, ¿verdad? Toda la historia que mi papá tuvo de lucha por los derechos humanos, contra la dictadura, a favor, ¿verdad?, siempre de las minorías. Entonces eso pesó bastante en la decisión. Y durante la pandemia, yo viví mucho tiempo en el exterior, viví 20 años en el Brasil, y yo no pude venir mucho al Paraguay por cuestiones, lógicamente, de cuestiones sanitarias. Y cuando pude venir, después de muchos años, ¿verdad?, me reencontré con él, conversamos bastante, y él me pidió por primera vez en la vida que venga de vuelta al Paraguay. ¿Verdad? Me dijo él, mira, estuviste ya mucho tiempo afuera, ya aprendiste mucho, y yo creo que es el momento que le devuelvas a tu país algo de lo que vos aprendiste afuera, de la posibilidad que mucha gente no tuvo y que vos tuviste. Es hora de que vos retribuyas eso a la sociedad paraguaya. Y bueno, y eso pesó bastante. Yo volví a Curitiba en enero del 2022, ¿verdad? Yo volví a Curitiba para arreglar mi situación, hablar con mi esposa, con mi familia, con mis hijos. Y yo salí de Asunción el 16 de enero, ¿verdad? Llegué a Curitiba el 17 de enero
arreglé mis cosas, más o menos me estaba preparando y el 20 de enero mi papá fallece. Increíble, ¿no? Sí. O sea, fue como un último pedido de él. Yo creo que sí. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Sí, porque esa parte no entendía, porque vos estudiaste acá Derecho, hiciste tu colegio acá, pero después ya te fuiste casi 20 años a Brasil, ¿no? Sí. Yo estuve hasta el tercer curso de Derecho acá, en la Nacional, y me fui a vivir a Brasil. Por una circunstancia de la vida, yo decidí, estaba de vacaciones en Brasil, acabé quedándome y hice toda la facultad de Derecho ya. Intenté hacer, digamos así, convalidar algunas materias, pero era algo muy complicado, Sí, muy tuviste que hacer burocrático. todo de nuevo. Entonces yo hice todo el curso de Derecho de vuelta Ajá. allá. Después hice mis especializaciones, mis posgraduaciones, todo en Brasil, ¿verdad? Siempre enfocado al área penal, ¿verdad? Que es donde mi papá siempre militó también, Sí, ¿verdad? cierto. ¿Cierto? Entonces eso influyó bastante, o sea, toda, digamos así, en mi casa, en mi familia se respira el derecho. Mi hermana es abogada, mi abuelo fue abogado, Entonces es ya algo de familia. no Ya. tenía escapatoria. Y digamos que no, ¿verdad? Inclusive yo intenté, durante mucho tiempo, dije, no, yo no voy a seguir derecho, voy a hacer filosofía. Claro. Quiero ser profesor de filosofía, quiero ser profesor de filosofía. Ahí cuando llegó el momento de elegir la carrera, dije, no voy a hacer nomás derecho, porque ya tengo todos los libros acá, ya tengo todo, está Claro, más fácil ya y está. ya. Qué increíble, ¿no? Además el apellido estira también. Sí. Ahora, acá veo 3 posgrados muy interesantes. Uno dice en Derechos Humanos, Sí. otro en Ciencias Criminales y otro en Derecho Penal. ¿Están todas vinculadas estas disciplinas según tu criterio? Claro que sí, claro que sí. Los derechos humanos, lógicamente, bueno, nosotros tenemos una abrangencia gigantesca de los derechos humanos y principalmente con énfasis en la parte procesal penal, ¿verdad? Justamente en el tratamiento de las personas durante el proceso penal, en el tratamiento de las personas durante la investigación criminal. Porque, mira, Mario, primero, para entrar un poquitito en Sí. ese tema, yo te felicito, ¿verdad?, por el éxito que tuviste en la lucha que acabas de pasar. Yo como abogado criminal, yo te digo, eso es algo sumamente difícil de conseguir. Yo siempre digo, como abogado criminal, la defensa ya entra perdiendo. Sí. Porque tenemos un ministerio público muchas veces corrupto que maneja la policía, maneja los medios de investigación y la defensa entra con... Existe un mito en el proceso penal de que las partes son iguales. Sí. Y es mentira eso. Una ilusión. Es una ilusión, es mentira eso. La acusación es mucho más fuerte siempre que la defensa. Mucho más fuerte. Lo viví en carne propia. Y es parecido en Brasil también. En todos lados, Claro, en cualquier lugar del mundo es. Y los derechos humanos justamente intentan equilibrar esa balanza. Prácticamente imposible de ser hecho, pero por lo menos para dar alguna sustentación a un proceso penal un poco más justo. Claro. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, eso que decías, te agradezco. No fue fácil, se hizo un buen trabajo técnico y tuvimos también cierta suerte que nos tocó un tribunal muy equitativo, muy justo, muy profesional. Ahora, sin dinero para el que litiga es casi imposible. En mi caso era escaso dinero y poco respaldo político, pero el 99% de los ciudadanos enfrenta este sistema de justicia prácticamente con las manos atadas. Sí. Ahí es donde tienen que entrar el trabajo de abogados que puedan ayudar a esas personas a obtener justicia, ¿no? Exactamente. El proceso penal es algo muy costoso. La defensa penal es algo muy costosa. Por eso durante mi carrera yo me dediqué, que también es una influencia de mi familia, una influencia de mi papá. Mi papá durante la época de la dictadura defendió más de 1000 presos políticos, sí. como director del comité de iglesias y en fin. Durante mi carrera yo me dediqué también a hacer muchos trabajos pro bono. Me iba, principalmente en el inicio de carrera y demás cosas, me iba a las cárceles, allá en Brasil, en Curitiba. También aquí en Paraguay ya realicé algunas actividades de esa manera. Y hacemos una especie de rastrillo de ver, ¿verdad?, cuáles son los procesos injustos, donde las personas... Hay muchas personas, para que tengas una idea, que están presas sin una sentencia. Sí. Hace años. Paraguay Paraguay tiene un récord en eso. Están olvidados completamente por el sistema. Y eso es algo
preocupante desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, realicé varios procesos pro bono sin cobrar absolutamente nada para ayudar a esas personas porque, como habrás notado, Mario, la persona que es procesada criminalmente, como lo dijimos aquí, ya entra perdiendo. Pero ya entra perdiendo no solamente jurídicamente, sino que socialmente. Claro, ya entra perdiendo. exacto. Porque el proceso penal ya es un estigma que la persona carga, ¿verdad? Sí. Acá existe el famoso dictado popular que dicen, bueno, y por algo será. Sí. Algo de verdad debe Lo tener. viví en carne propia. Pero Sí. por Algo más de habrá que, hecho. claro, por más de que vos hayas hecho todo bien durante toda tu vida y Sí. por algún caso fortuito entres en el sistema procesal penal, la gente de afuera que no entiende, que no sabe, que no está al par del proceso ya te juzgó. Sí, la presunción de inocencia es una materia que no aprendimos por lo visto como sociedad. En Antonio. ningún lugar del mundo se ha No, aprendido ¿verdad? eso. Eso es algo que a los propios juristas les cuesta aplicar. Sí. Imagínate lo que es a las personas que no tienen formación jurídica. Las personas que no tienen formación jurídica ven desde afuera y te dicen constantemente que vos tenés que probar tu inocencia. Cuando en el proceso Sí. penal es lo contrario. Exacto. Es la acusación que tiene que probar tu culpa. Exacto, ¿verdad? sí. Parece, yo ahora me hice un estudiante de Derecho después de mi juicio, porque te vas todos los días y aprendes y hasta da gusto porque es apasionante el derecho. Sí, sí. Pero claro, a mí me decían, andá y demostrá tu inocencia. Me decía mi abogado, no, al revés. Claro. Ellos tienen que demostrar que vos sos culpable. Y hasta Exacto. tanto en cuanto no lo hagan, seguís siendo inocente. Son cosas que a lo mejor hay que retomar otra vez en la educación hasta básica, ¿no? En el colegio, en la educación de nuestros chicos, quizás enseñar mejor eso, porque también los comunicadores tenemos problemas con ese aspecto. Y otra cosa, y voy a aprovechar ya para consultar contigo, después hablaremos política. Se dice la imputación no produce agravio, pero apenas está imputado, hasta las cuentas bancarias se te cierran. Te volvés una especie de paria civil. Y no hay forma de recurrir contra eso, ¿no? La verdad que socialmente hablando, Sí. ¿verdad? Como siempre, como te digo, el proceso penal por sí solo es un estigma. La investigación por sí sola es un estigma, ¿verdad? Como te digo, no hace falta a veces que vos seas imputado para que ya estés sufriendo las consecuencias penales de una futura posiblemente investigación o futura imputación. En teoría no se puede. No existe recurso para la imputación, o sea, porque es un acto, ahí es donde vos ves cómo nuestro proceso penal, que en teoría tiene que ser acusatorio, tiene todavía algunos aspectos inquisitoriales. Claro. ¿Verdad? Claro, El sí. Ministerio Público te imputa y vos no podés hacer absolutamente nada porque el Ministerio Público decidió imputarte que es simplemente un estado de investigación, pero se utiliza como un estado de presunción de culpa. Exacto. Al tiempo de que, bueno, ya está imputado, entonces como ya estás imputado, cargas el estigma social, tenés problemas, digamos así, bancarios, como dijiste, sí. varios tipos de Comerciales, situaciones. administrativos. No podés quitar un préstamo porque estás Sí. imputado. O sea, claro que causa agravios. Claro que Sí. causa muchísimos agravios. Entonces, esa circunstancia del Ministerio Público, tener ese poder, todo ese poder, ¿verdad? La ha producido el hecho de que sea abusivo. Y después vamos a hablar un poquito de eso. Muy abusivo y muy corrupto. Y ahí entra también el sistema político, que es el que está manejando esos hilos. Quiero hablar después de eso contigo. Apenas estamos arrancando esta charla más que interesante con Antonio Bertolucci, un joven candidato a diputado por Capital. Les vamos a hablar un poco también de esta nuestra querida capital que nos cuesta tanto poder hacer avanzar, ponerla a la altura de otras capitales de la región por lo menos. Pero todo eso lo hablaremos después de la pausa, la primera, esta noche aquí, Conversando la Noche en Mega TV. Retornamos aquí en Conversando la Noche, Mega TV. Antonio Bertolucci. ¿Cuántos años tiene Antonio? 41. 41, una buena edad para una decisión muy particular como la de meterse en la política electoral. Sí. ¿Casado con quién? Estoy casado con Carol Borges, brasilera. Sí. Ah, mira que está vos. justamente acá. Borges sería. ¿Eh? En portugués sería Borges. Borges. Carol Borges. ¿Y hijos?
Tengo 2 hijos, ¿verdad? La verdad que son hijos son míos y los de ella. Ah, ¿verdad? ya, ok. Entonces, pero son 2 en la familia ahí. En la familia Ya. somos 4. 4, claro. En este momento. Sí, te preguntaba esto porque siempre la gente quiere saber también quiénes van a ser sus candidatos desde el punto de vista hasta familiar. Y lo otro, ¿no? La decisión de incursionar en política. Primero uno habla con su señora, hay que hablar un poco en la familia. ¿Por qué te decidiste? Y como te comentaba, mucho por mi papá, ¿verdad? Porque él me dijo, bueno, es el momento de que hagas algo para que retribuirle a la sociedad la oportunidad que vos tuviste y que mucha gente no tuvo. Y como siempre, como hablando ahora sobre derecho penal, proceso penal, sobre justicia, sobre injusticias, me vi en la obligación justamente de traer o de intentar traer al Paraguay un poco de justicia social, ya que viví en una sociedad diferente durante 20 años y aprendí costumbres y aprendí situaciones en las cuales nosotros muchas veces nos vemos aquí en Paraguay y actuamos de una manera totalmente diferente. Entonces quise traerle al Paraguay justamente toda esa experiencia que yo tuve y decir, ¿verdad?, con voz alta que acá se puede mejorar, lo que falta es voluntad. Entonces, por eso me decidí candidatar a diputado y espero que tengamos un buen resultado. Realmente la Alianza Encuentro Nacional se está mostrando una fuerza política nueva, pero bastante interesante, ¿verdad?, para traer renovación al Congreso Nacional dentro de la concertación. Nosotros estamos en la concertación, Claro. le apoyamos al candidato de la concertación, que hoy en día es Efraín y vicepresidenta es Soledad. Y ahí dentro de la concertación nosotros tenemos nuestra alianza, ¿verdad?, con el partido Hagamos y con Despertar, que es el movimiento de Soledad. Claro, hemos hablado con mucha gente, caso Soledad Villagra, Marsal, hemos hablado con Rubén Rubín, hemos Sí. hablado con Ana Martini, con Lucha Abate. Es como que convocaron sectores representativos de la sociedad. ¿A vos te llamaron? ¿Cómo te vinculaste con la Alianza Encuentro Nacional? ¿Por dónde entraste? Yo entré en la Alianza Encuentro Nacional porque cuando llegué aquí al Paraguay yo quise fundar un movimiento político. Ajá. Mi idea era, bueno, voy a fundar un movimiento político porque me acerqué un poco, o sea, se acercaron un poquitito a mí del Partido Colorado, el Partido Liberal, y no me llenaron las expectativas realmente, ¿verdad? Con el Partido Colorado, bueno, yo tengo bastante disidencia, bastante, digamos así, diferencias con Sí. las cuales yo no puedo, obviamente no podía de ninguna manera compactuar. Ajá. Y así fue que llegué hasta el Encuentro Nacional, ¿verdad? Porque siempre me acuerdo que el Encuentro Nacional es un partido socialdemócrata, Sí. que es, mucha gente confunde un partido socialdemócrata con un partido de izquierda, progresista y demás cosas que no es, ¿verdad? Claro. Pero eso ya entrando ya en las cuestiones ideológicas partidarias, y es lo que más me llamó justamente la atención en el Encuentro Nacional. Me acerqué yo al Encuentro Nacional, ¿verdad? Y conociendo a los referentes del Encuentro Nacional surgió la posibilidad de aceptar la candidatura para diputado por Capital, ¿verdad?, de Asunción. Y bueno, y abracé esa posibilidad, hablé con mi esposa y a ella también me dijo, mira, yo te apoyo 100% en lo que vos decidas hacer. No, nos vamos a Paraguay contigo, porque cuando yo vine inicialmente ya se quedaron en Brasil, ¿verdad? Claro. Yo vine con mi hijo Sí. y mi hija y mi esposa se quedaron en Brasil, ¿verdad? Se sumaron después. Claro, se sumaron después. Ellas vinieron ahora hace unos meses, ellos están aquí. Nosotros. Claro, y aparte de que, bueno, te vinculás con el Encuentro Nacional, el Encuentro desde su nacimiento tiene una visión muy amplia, ha aceptado diferentes sectores, es muy diverso, pero además como candidato a Asunción, que reserva pocos lugares para diputado. Inclusive hay una discusión porque por una cuestión distrital y de población, Asunción no puede crecer en cantidad de representantes. Sí. O sea, una pelea dura es para conseguir un escaño en Asunción. Es durísima la pelea. Actualmente el Partido Colorado tiene 4 bancas en Asunción. El Encuentro Nacional no tiene ninguna banca, ¿verdad? No podemos hablar de la Alianza Encuentro Nacional porque la Alianza Encuentro Nacional surgió ahora, Sí. ¿verdad? Pero nuestra
proyección es de que nosotros consigamos de 1 a 2 bancas en Asunción por cómo se están dando los momentos políticos, ¿verdad? Esperemos que el Partido Colorado no mantenga las 4 bancas que se proponen, ¿verdad? Y el Partido Liberal está en una alianza también dentro de la concertación, claro, con el Partido Federalista y demás cosas, que posiblemente también van a conseguir algunos lugares en Asunción. O sea, la pelea es realmente muy grande. Pero es un desafío lindo, es un desafío porque yo veo que a partir del momento que nosotros estamos en campaña, ¿verdad? El mensaje político es muy importante. Claro. ¿Verdad? Por más de que nosotros eventualmente no lleguemos, el mensaje que nosotros estamos pasando es muy importante. Ahí te quiero hacer el siguiente planteo. Efraín Sole pueden ganar. Yo no creo en esa historia de que inexorablemente el Partido Colorado va a seguir ganando siempre. Pero si ganaran, necesitará también un soporte parlamentario importante, o si no va a ser muy difícil, ¿no? Todo gobierno necesita un soporte parlamentario porque la voluntad política siempre nace en el Congreso Nacional. Claro. Esa es la verdad. Pero Mario, al Partido Colorado se le puede ganar. Yo creo fielmente que Efraín va a ser el próximo presidente, ¿verdad? Lugo le ganó al Partido Colorado, vos le ganaste al Partido Colorado. Llegó un momento en que la gente está cansada de que venga el Partido Colorado y te prometa promesas y continúa haciendo la misma cosa. Como yo siempre digo, la gente tiene que entender que para que nosotros podamos tener un resultado diferente, nosotros tenemos que cambiar la operación. No le podemos seguir votando al Partido Colorado y continuar creyendo en sus promesas de hace más de 70 años de que ellos van a cambiar este país. Claro. Ya tenemos que darnos cuenta que nos están mintiendo. Sí, en Encarnación lo hizo Luis Id también, Miguel Prieto en Ciudad del Este. Cuesta nomás que ellos te dejen completar los periodos, pero bueno, ese es un tema para otro programa. Pero de todas maneras, lo otro, Asunción además es un caso muy particular porque lo he sufrido. Es una ciudad que tiene pocos recursos, no tiene una ley de capitalidad, no tiene estatus de una capital autónoma, como sí tienen, por ejemplo, las capitales de Argentina y Brasil que logran ese estatus. No tiene presupuesto el gobierno central. Qué mucho y qué difícil el tema de Asunción también, ¿no? El tema de Asunción es una preocupación enorme. Nosotros vemos que la actual administración, yo siempre digo cuando me toca la oportunidad de hablar, la actual administración municipal debería ser intervenida. Yo defiendo que la Municipalidad de Asunción necesita una intervención, no solamente por el ámbito legislativo, de que no hay mucho apoyo legislativo para Asunción, pero sí también por la parte del control. No es posible que Asunción tenga que estar haciendo préstamos para pagar sueldos de funcionarios que están prácticamente sin hacer absolutamente nada en la Municipalidad de Asunción. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a tarifar el estacionamiento en Asunción. ¿Para dónde se va el dinero? Los 35% que va, porque 65% va para el sector privado, 35% va para Asunción, ¿para qué? Para pagar sueldos otra vez. O sea, no se va a utilizar para arreglar las calles, no se va a utilizar para pintar las calles, ni para nada por el estilo. Asunción realmente necesita una profunda reestructuración y esa reestructuración yo creo que tiene que comenzar con una intervención. Sí, se habla mucho de eso porque, de un cambio legislativo quizás, de una ley nueva de capitalidad, donde se pongan todos los elementos que hay que poner. Ahora, no olvidemos que Asunción también es la caja de resonancia del resto del país en materia de problemas sociales. El campesino viene acá, el indígena viene acá, Central, que tiene casi 3 millones de habitantes, carga a su Asunción todos sus problemas, ¿no? Acá viene... Nosotros llegamos a hacer una suerte de censo del famoso tema de los limpiaparabrisas y los cuidadores de autos. 78% eran de Central. Ellos van a dormir a sus asentamientos, a 100 asentamientos alrededor, y el trabajo está en Asunción, porque ahí acá la única platita. Son cosas muy fuertes que socialmente habrá que abarcar también. Los bañados, es todo un tema también que se ha comenzado una hoja de ruta, pero hablamos de por lo menos 25.000 familias, seres humanos, que no se puede expulsar, vos sabés mejor que nadie, claro. Y mandarlos a otro lugar. Son tan asuncionos como vos y yo. O sea, la temática social va a ser una impronta en tu
legislación si fueras electo como parlamentario asunceno? Claro que sí. La mayor preocupación dentro de la campaña en este momento es justamente el capital humano asunceno. Nosotros tenemos que darle mejores condiciones de vida a los asuncenos. Si bien es cierto que, como mencionás, Asunción tiene digamos así, una población híbrida de las ciudades dormitorio, que son las ciudades central, donde las personas duermen y vienen a trabajar en Asunción, pero eso es normal en todas las capitales. Viví en una capital durante 20 años, Curitiba, que también funcionaba de esa manera. Curitiba tiene 1,5 millones de habitantes, ¿verdad? Pero durante la semana, digamos así, de trabajo tenía 3 millones. Claro. ¿Entendés? Entonces, lógicamente, todo eso debe ser estructurado dentro de Asunción y debe estar preparada para que recibir esas personas, lo cual no tenemos nada. Por ejemplo, el sistema de transporte público. El sistema de transporte público en Asunción, comparando con, por ejemplo, con el sistema de transporte público en Curitiba, vos me dijiste, estuviste en Curitiba, entonces conoces, nosotros tenemos que organizar un poquitito más este sistema de transporte metropolitano porque, por ejemplo, tenemos ómnibus que vienen de San Lorenzo y van hasta Sajonia. Sí, cruzan toda la ciudad. Cruzan toda la ciudad, dan 50.000 vueltas, ¿verdad? Y están cargando el tránsito, destruyendo las calles. Claro que tenemos que pensar en el pasajero, ¿verdad? Que tiene que movilizarse, pero para eso nosotros podemos pensar de repente en terminales urbanos, donde las personas pueden hacer ese tipo de conexiones, para no cargar el tránsito en Asunción, ¿verdad? Y que los ómnibus que son de afuera de Asunción, porque realmente la mayoría de los ómnibus son de afuera de Asunción. Sí, sí, claro. El área metropolitana que le llamamos. Sí. O sea, reordenar eso, organizar eso, ¿verdad? Y para más, hay mucha asesoría extranjera para eso. O sea, el mundo está ávido por ayudar en esas cosas, pero tiene que dejarle un gobierno que también sea afín a esas transformaciones, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Vamos. Tengo varias otras preguntas que tienen que ver también con la visión de un futuro gobierno de oposición. Y te planteo antes la pausa. Se suele decir, la oposición siempre es una bolsa de gatos, no tiene vocación de poder, va a fracasar. Es el mensaje que se nos manda desde que éramos chiquitos. ¿Por qué, sin embargo, en esta ocasión sí podría ser en un gobierno de alianza, de concertación, la solución a los graves problemas que tiene el país? A la vuelta, me contestás eso. Está Antonio Bertolucci con nosotros, hoy invitado especial, Conversando la Noche en Mega TV. Seguimos conversando con Antonio Bertolucci, joven candidato a diputado de Asunción por la Alianza Encuentro Nacional, apoyando la candidatura de la dupla de Efraín Alegre de Soledad Núñez con su propia lista. Hablábamos antes de Asunción, pero quiero ampliar. Una de las cosas que más se nos dice es la oposición no tiene capacidad política para gobernar el país porque finalmente son una bolsa de gatos. Habrás escuchado eso. Y lo peor es que la única opción que tuvimos se interrumpió antes de que termine, que fue la de Lugo. El resto son 70 años del mismo equipo, la misma estructura. ¿Por qué esa ciudadanía que te está mirando acá tendría que votar por una opción de la oposición? Bueno, Mario, para responderte eso te digo, a Lugo no le dejaron terminar, a vos no te dejaron terminar. Ellos van a intentar siempre obstaculizar cualquier tipo de oposición. Ese obstáculo se da justamente a través del discurso de la mentira y del engaño. La forma más eficiente de concentración del poder es mantenerle a la población sin informaciones suficientes. Y el Partido Colorado es especial en eso. Ellos manipulan la información, ellos manipulan la verdad, ellos manipulan la intención política y ellos manipulan la voluntad popular. Es por eso que ellos van a venir y siempre te van a decir que ellos son la mejor opción, porque en la oposición no hay vocación de liderazgo o vocación de servicio. Es mentira eso. Eso es lo que ellos creen, lo que ellos quieren que nosotros continuemos creyendo,
para que continuemos votándole a este proyecto de poder perverso que ellos quieren, bueno, la verdad que ya implantaron, pero continuar implantando en el Paraguay. ¿Qué impresión te causó el hecho de que Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, designara como significativamente corruptos a dos figuras muy fuertes, al vicepresidente Hugo Velázquez y al actual presidente de la ANR, Horacio Cartes? Esa es una situación preocupante, ¿verdad? No es la primera vez que Estados Unidos declara como significativamente corruptos a políticos o figuras importantes de América Latina, ¿verdad? Nosotros tenemos otros casos muy famosos, como sabemos, pero en el caso específicamente del Paraguay, se da una coincidencia muy grande en que son justamente las personas que manipulan de cierta manera y que están en el poder en la actualidad, ¿verdad? Claro, Eso el es poder muy, real. exactamente, eso es muy, muy importante. Y ese es un mensaje que nos viene desde afuera, desde la comunidad internacional. Mucha gente dice, no, pero que Estados Unidos tiene que venir a meterse acá, nosotros somos soberanos, a nosotros no importa. Ellos también son soberanos y tan soberanos son de que ellos dicen, no, aquí vos no vas a entrar porque vos sos un corrupto. Claro. Entonces te mandan un mensaje bien fuerte y es un mensaje justamente para toda la sociedad donde dicen, mira, este señor no puede salir del Paraguay o no puede pisar aquí a Estados Unidos. Aún así ganó su elección interna, por ejemplo, Cartes. Claro que sí, era de esperarse que gane. Porque lo que pasa es que justamente ellos tienen esa máquina y ese proyecto, ¿verdad? de perpetuo, te voy a decir así. Cartes es hoy en día, digamos así, dentro del Partido Colorado, algo como un representante de la nobleza del Partido Colorado en el sentido de poder. Entonces, independiente de lo que le declaren a Cartes, él va a continuar teniendo su electorado duro, ¿verdad? Personas que dependen de Claro. él. ¿Cuántas personas dependen financieramente de Horacio Cartes? Para comenzar, muchos candidatos. Exactamente. Además de muchos candidatos, muchos funcionarios, Claro, electores. muchas, en fin, es obviamente la persona, hoy en día, una de las personas más poderosas del Es como un Paraguay. sistema feudal partidario, digamos. Exactamente. Ahora, lo preocupante es que todas estas estructuras, además, lo sabemos cada vez más porque cada vez aparecen más cosas, manejan también el sistema de justicia del Paraguay. Entonces, ahí está la parte más complicada porque casi, Antonio, te voy a decir, tiene más poder del que tenía Stroessner. Sí. Porque ahora con el... Económicamente más. Claro, y con la fachada de la democracia hacen cosas terribles, ¿no? Sí. ¿Eso se puede cambiar con Sí. una elección que dé el triunfo a la oposición? ¿O hay que, a partir de ahí, hacer algo muy fuerte, muy disruptivo para que cambie? Es el comienzo. Es el comienzo. Toda gran jornada comienza con un primer paso. El primer paso sería justamente romper la hegemonía del Partido Colorado. La otra vez le estaba escuchando a Santi Peña que decía que el bipartidismo es el camino para la solución de los problemas del Paraguay. Mira, yo no sé si reírme o decirle a él, mira, vos me estás tomando por estúpido, ¿verdad? Porque vemos que el bipartidismo solamente al Partido Colorado le beneficia, no le beneficia al Paraguay, no le beneficia a la población paraguaya. La población paraguaya hoy en día necesita la alternancia y con el bipartidismo va a continuar el Partido Colorado siempre en el poder. Ellos Entonces, también dicen que ellos son su propia oposición, que lo hacen muy bien. Te das cuenta que siempre es argañismo, guasmosismo, oviedismo, pero siempre se genera adentro. Claro, la articulación del Partido Colorado hace que eso sea posible porque ellos manejan masas. Entonces, Son partidos de masas. Claro. Entonces eso hace que el Partido Colorado pueda hacer su propia oposición y que ellos dicten las reglas del discurso ideológico que se va a practicar en las elecciones. Eso es lo que vimos nosotros justamente con el tema de la transformación educativa, donde un grupo defendía la transformación educativa y el otro grupo le acusaba al grupo justamente de traer prácticamente la anarquía ideológica al Paraguay. ¿Se apropiaron de eso? Se apropiaron de eso. ¿verdad? Claro. Y hoy en día, después de las internas, ¿qué pasó? Se olvidaron de ese Se acabó el discurso. tema. Se acabó el tema. Qué Se acabó el increíble, tema. Porque ellos utilizaron ese tema solamente para sus internas. Claro. Entonces, para que vos veas cómo el Partido Colorado utiliza, ¿verdad? Al pueblo paraguayo, le utiliza para sus propios fines.
El Partido Paraguay, el Partido Colorado, al Partido Colorado no le importa el bienestar del ciudadano paraguayo, el bienestar del paraguayo, el bienestar del Paraguay. Al Partido Colorado le interesan sus negocios. Vamos a estar mejor, dice el eslogan. Ellos van a estar mejor. Nosotros no. Qué curioso, ¿no? Cómo el uso de la semántica, las palabras, a veces también descubre ciertas intenciones. Y ya para redondear un poco esto que recién vos mismo ensayabas, lo inverso. El otro mensaje que se dice es, no tienen vocación de poder. ¿Qué es lo que es la vocación de poder? La vocación de poder para ellos es justamente el poder perpetuo y no, como se diría Brasil, y no soltar el hueso. Eso es lo que ellos quieren. Para ellos la vocación de poder es justamente la manipulación de las masas. Pero el poder para nosotros como oposición no es eso. El poder para nosotros como oposición es justamente el tener la posibilidad de traer un cambio real para el Paraguay. Ese cambio real solamente va a venir con la oposición. Y ya que tenés mucha experiencia en Brasil, vas a ser un elemento importante en un gobierno de oposición porque va a tener que hablar mucho Paraguay con Brasil de vuelta. Siempre. Y está el tema de Itaipú, que es nuestro gran nexo, está el tema migratorio, ellos están hablando con Argentina de moneda única, Mercosur. ¿Por dónde, cómo se habla con un gigante como Brasil? Bueno, mira, ahora que el Brasil finalmente está retomando el camino democrático nuevamente, está con muchos problemas internos, Sí. pero se está retomando el camino democrático. Eso tiene que servir para nosotros de lección de qué es lo que un discurso inflamado, de poder y de hegemonía política puede traer y puede causar para una nación. Sí. El Brasil se dividió en dos. Se fracturó. Exactamente. Y hoy en día el Paraguay está posiblemente por un camino similar. Hace tiempo que nosotros ya venimos viendo esos discursos ideológicos inflamados. Sí. Y eso, lógicamente, trae una fractura política. Entonces, el Paraguay va a comenzar a retomar, lógicamente, las conversaciones con el Brasil ahora, desde que sea respetada la democracia en Paraguay, porque es algo que tiene el actual gobierno brasilero muy presente y es muy importante. A partir del momento de que el Brasil nos vea como realmente como dicen ellos, parcero, como un compañero político importante de forma democrática, Sí. nosotros vamos a tener siempre su apoyo. Interesante eso, recuperar ese estatus. Ese estatus. No de país mendicante, no de país que está pidiendo permiso para hablar, sino que de un par que además tiene afinidad en lo ideológico y puede conformar bloque geopolítico, digamos, ¿no? Claro, es muy importante. El Brasil, nosotros tenemos que entender una cosa. El Brasil depende del Paraguay para posiblemente una de las cosas más importantes que ellos tienen y necesitan, que es energía. Claro. A nosotros nos sobra la energía, a ellos les falta energía. Claro. Brasil sufre con falta de energía. Cuando se comienzan, en los periodos de sequía, Sí. se tienen que encender en Brasil, o sea, se tienen que colocar en funcionamiento las usinas termoeléctricas, que son las usinas a carbón. Sí. Y eso, lógicamente, además de crear bastante polución, son muy caras, o sea, son de mantenimiento Claro. muy caras. Itaipú es una energía limpia, renovable, Claro. ¿verdad? La energía hidroeléctrica. Entonces, cuando el Brasil tiene que utilizar su energía a carbón, tienen pocas usinas nucleares, ¿verdad? Hace que el precio de la energía suba su inflación. Entonces, Claro. ellos tienen un problema terrible con relación a eso. Y nosotros tenemos energía sobrando, entonces tenemos que negociar esa energía de forma de mejor manera, Claro. lógicamente. Bueno, vamos a hacer la pausa interesante porque ese va a ser un gran tema también, un desafío, digo yo, para el próximo gobierno nacional. Y si fuera la oposición, tendrá esa situación distinta de poder ser parceiro, como decía Antonio, de un país con un cambio político reciente muy importante. Vamos a hacer la pausa, la última, y estamos en la parte de las conclusiones con nuestro invitado hoy, candidato a diputado. ¿Qué opción sos? ¿Qué lista? Lista nueva, opción 5. Lista nueva, opción 5. Ok. Antonio Bertolucci, recuerde su nombre. Ya volvemos.
Antonio Bertolucci, hoy nuestro invitado, un joven abogado dedicado fundamentalmente al tema de derechos humanos, tanto en Brasil, donde se formó, como acá en Paraguay, hijo del célebre Diego Bertolucci, una de las mentes más brillantes de la historia jurídica del Paraguay, ya fallecido lastimosamente. Se lo extraña Diego, mirá que era un tipo que a nosotros periodistas le pedíamos mucho socorro porque nos daba mucha enseñanza, nos explicaba los procesos, la filosofía del derecho. Era un sabio tu viejo, ¿no? Sí, sí. Mi papá, yo siempre digo que yo quiero ser solamente 30% de lo que él fue. Claro. Que ya sería bastante. ¿Qué pasó en su famosa biblioteca? Su famosa biblioteca hoy en día está un poco dividida, Sí, ¿verdad? claro. Una parte tengo yo, otra parte tiene mi hermana Claro. que es abogada. Sí. Pero estamos con un proyecto bastante interesante y posiblemente vamos a tener algún tipo de noticia pronto. Qué lindo. Que la gente va a poder acceder de forma gratuita a consultar sus libros. Me gustaría que pase lo mismo con mi discoteca y con mis hijos. ¿Verdad alguna que vez? sería Porque genial? al dividirse bueno, no, ya tenemos poco tiempo y quiero que nos concentremos un poco en tus propuestas que la gente escuche en la parte final de esta charla, porque finalmente la gente quiere saber qué es lo que vos harías en una situación de poder, ¿no? Y si tuvieras que establecer prioridades del Paraguay, ¿por dónde hay que comenzar? ¿Un gobierno de concertación con parlamentarios de distintos sectores? ¿Por dónde tendría que comenzar? Bueno, tendría que comenzar por la justicia social. Infelizmente el Paraguay es un país que peca mucho en justicia social. Y cuando nosotros hablamos de justicia social hablamos de educación y de servicios públicos. Claro. Nosotros carecemos completamente de todo tipo de servicios públicos, comenzando por transporte, salud, educación, ¿verdad? Y esos son ejes fundamentales para que nosotros podamos conseguir después otras conquistas, ¿verdad? Entonces, claro, si alguien no está alimentado, si no está con salud y educación, es muy difícil claro, que piense en nada. Tenemos que comenzar por lo básico, Mario. Claro. Lo básico aquí la sociedad paraguaya no Ahora, tiene. somos uno de los países más desiguales del mundo. Sí, exactamente, justamente porque falta lo básico. Porque falta lo básico. ¿Y por qué? Porque tenemos un gobierno siempre del mismo color que quiere continuar con el bipartidismo político y que te sigue prometiendo cambios hace 70 años. Y que viene, como vos decís, y te dicen, no tienen vocación de poder. O sea, vienen engañando a la población. Entonces hay una cosa que yo siempre digo, ¿verdad? Y mantengo eso siempre en mis discursos políticos. Nosotros no tenemos que tener miedo al cambio. Nosotros tenemos que tener miedo que las cosas nunca cambien. Eso sí tenemos que tener miedo. Y este equipo que puede ingresar ahora, en poco tiempo más, porque las elecciones son ya muy pronto en abril, sí, puede producir ese cambio, tendrá la decisión. Efraín tiene la fortaleza con Soledad de patear el tablero y producir el cambio. Yo no tengo ninguna duda que eso va a pasar. Porque digamos así, en la chapa presidencial nosotros vemos un crecimiento muy grande del apoyo. Es la primera vez que reciben un apoyo tan grande, ¿verdad? De varios partidos políticos, una concertación ¿cierto? Tan grande y demás cosas. Lógico que hay algunos que otros candidatos que están ahí dividiendo un poquitito los votos, ¿verdad? Pero bueno, eso yo creo que va a cambiar, porque siempre cerca de las elecciones pasa lo que se llama voto útil, ¿verdad? Que sí, van migrando los votos de los candidatos que tienen menos posibilidad de vencer las elecciones, va migrando para los otros candidatos. Sí, de hecho cuando se ganó había también otros candidatos. Filisola ¿Sí? tuvo candidatos, ¿te acordás? Externos. Yo tuve al arquitecto Meyer, una gran persona, pero la gente hizo el voto útil y ganamos. Claro. Y en el caso de Lugo también hubo otros candidatos, pero la gente ya quería que se produzca el cambio. ¿Puede pasar lo mismo ahora? Pero es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. La gente se está dando cuenta de que hay necesidad de una alternancia. Lo último, la economía. No está fácil, pasamos una pandemia, el mundo está medio en convulsión, hay una inflación mundial importante. Es cierto que hay una proyección de crecimiento de 4,5 para este año, pero habrá que impulsarla muchísimo más. Hay un sector, pequeños y medianos empresarios, está el sector productivo. La Alianza, Encuentro Nacional sobre todo, y la concertación, ¿van a trabajar con estos sectores? Es necesario que se trabaje con estos sectores, porque ningún gobierno se sustenta con problemas y crisis financieras.
es lógico que todos los sectores cooperativistas, productivos, tienen que hacer parte de una política de Porque a veces gobierno. también se le vende que vienen los zurdos y van a expropiar todo y van a convertir esto en Venezuela. Mira, eso es algo que vivimos escuchando. Sí. Es un discurso muy, bueno, en Brasil, También. durante todo el Sí. periodo que yo tuve, Bolsonaro se pasaba hablando del comunismo, que vamos a transformarnos en una Venezuela, que bla, 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 bla. Y eso es un mito, ¿verdad? Que tenemos que romper. Y ese mito, ¿quién instaló? El Partido Colorado, diciendo no, que van a venir los zurdos, que los zurdos esto, que los zurdos aquello. Y me parece algo, la gente tiene que tener en cuenta una cosa. Yo no soy comunista, no soy zurdo, no soy nada por el estilo, pero ¿de dónde surge la izquierda, Mario? La izquierda surge en la Revolución Francesa, cuando los nobles se sientan en el Congreso del lado derecho, Sí. para continuar con el mismo proyecto y modelo monárquico. O sea, por eso se llaman conservadores. Ellos querían conservar el status quo Sí. de la política. Y las personas nuevas, los burgueses, las personas que querían renovaciones, se sentaron del lado izquierdo. Ahí tenías los pobres comerciantes, tenías los burgueses, tenías los artesanos, agricultores, personas del pueblo. Entonces, la gente tiene que pensar un poquitito antes de hablar, porque esto es zurdo, porque esto es de izquierda, porque esto es... Todos los derechos laborales que nosotros tenemos hoy en día vienen de la izquierda. Vacaciones, salario, jubilación, todos son derechos conquistados a través de los movimientos de izquierda. Y hoy en día no existe ni un gobierno de derecha que no tenga que adoptar las ideas políticas y sociales de la izquierda, como no existen gobiernos de izquierda que no tengan que aceptar también el libre comercio, Claro, y la libre iniciativa. la ley del capitalismo. Exactamente. Y por sobre todas las cosas, lo que tanto se le cuestiona a la izquierda, que se respete la propiedad privada. Bueno, vamos a concluir con este pensamiento muy interesante que Antonio nos ensayaba. Sos de leer mucho también, me doy cuenta. Sí, igual bastante. que tu viejo. Me gusta. Te gusta la Viene de lectura. familia. Conocí a tu mamá, a tu abuela, a Teresa, todos de mucha lectura. Se nos acabó el tiempo, Antonio. Último cortito. ¿Es posible el cambio en Paraguay? Claro que es posible, Mario. Yo estoy seguro que el cambio en Paraguay es posible, y no solamente es posible, como ya está llegando. Antonio Bertolucci, para que usted lo conozca mejor, ahí en su casa, que hable con la familia, con su vecino, con su comunidad, para que usted tenga otras opciones. Está en la Alianza Encuentro Nacional, hoy nos visitó, tiene una historia personal muy interesante que queríamos compartirla con usted. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.